Bueno. Vamos a empezar el nuevo episodio de este podcast. Andaba perdido, se me perdió el número. Siempre digo, es el episodio número tal y cual y se me perdió, tuve que ir a revisarlo. Entonces, ahora ya les puedo confirmar que es el episodio número 89 de este podcast que se llama Cruce de Caminos, que es pues ahora últimamente ya se ha consolidado como un podcast de entrevistas, pues, ¿no? De encuentro con otras personas que a mi juicio pues pueden aportar algo de valor, creo yo, y no será diferente en esta ocasión porque tenemos aquí con nosotros a Jennifer Mata Cortés, ¿verdad? Jennifer Mata Cortés, quien pues la conozco de hace mucho tiempo, cuando ella era literalmente una niña. Y bueno, yo tampoco estaba tan viejo, ¿no? Hace como 21 años más o menos, ¿verdad? 21 años, porque así es. Jennifer fue mi alumna, ¿verdad? En la universidad, ella estudiaba en la universidad, entonces ahí coincidimos, ahí nos conocimos y a lo largo del tiempo hemos estado en contacto esporádicamente. Gracias a las redes sociales, ¿verdad? Y así es que yo me he enterado de lo que Jennifer hace y hace unas cosas bien interesantes. Por eso es que Jennifer está aquí. Así que bienvenida seas, Jennifer. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Un placer estar aquí compartiendo contigo. Muy bien, se te nota muy feliz, muy sonriente. Y eso que has trabajado un montón este día, ¿no? Así es, sí. Bueno, pues Dios te conserve esa actitud porque te va a ayudar mucho en la vida. Y ya quisiera yo tener esta capacidad de reír cuando estás cansado, ¿no? Regularmente cuando uno está cansado se pone todo furioso, ¿no? Ahí le da por tirar platos por todas partes. Bueno, Jennifer decía que la conozco de hace muchísimo tiempo. Y una de las actividades que Jennifer ha desarrollado con mayor actividad profesional, que ha desarrollado con mayor consistencia a lo largo del tiempo, es la de el acompañamiento tanatológico. Es así, ¿verdad, Jennifer? Tú me vas a corregir porque pues yo voy a cometer muchas burradas porque quizás no conozca los términos adecuados, pero para eso estamos aquí, para que tú nos ayudes a entender. Así es, Alejandro, es correcto. Me encanta que hayas usado la palabra acompañamiento, porque efectivamente es lo que desarrollo. Podemos diferenciar un poco en lo que es una terapia y lo que es el acompañamiento. Y efectivamente me dedico a acompañar personas que han experimentado una pérdida y que esa pérdida los ha llevado a elaborar un duelo. Uh-huh. Ok, entonces es interesante esto que se me ocurrió el término nada más, pero parece que le atiné, ¿no? Entonces, el término acompañamiento dices tú que se diferencia de la terapia, ¿no? ¿Por qué, Jennifer? ¿En qué consiste esa diferencia? Pues mira, inicialmente pudiera partir de la idea en que una situación de duelo no es una situación que requiera en sí una terapia, ¿verdad? Vemos que las personas acuden con un profesional porque es una situación que está siendo complicada en este momento en la vida, que quizás muy probablemente es la primera vez que la han experimentado y entonces eso supone una dificultad bastante amplia, ¿verdad? Sobre todo emocionalmente y hablando de la pérdida de un ser querido, uh-huh. Pero que ya conforme vamos en el camino del duelo nos vamos percatando que muchas de las sensaciones son naturales ante lo que estamos experimentando. Por lo tanto, desde ahí no podemos llamar que estamos teniendo una terapia porque en sí no estamos, digamos, teniendo un trauma, ¿no? O sea, el duelo no es una enfermedad psicológica ni es un trauma, sino que es una situación natural ante una pérdida. A ver, inicialmente, ¿no? Dices que no es un trauma. Eso me llama la atención. Ajá. Que no es una patología, pues lo hubiera inferido, pero que no es un trauma. ¿Cuál sería la diferencia entre un trauma y el duelo? Pues mira, quizás mucho tiene que ver con cómo lo concibió dentro de sí la persona, ¿no? En realidad hay situaciones que son traumáticas,
pero no podemos decir que en sí todas las pérdidas o todos los duelos tienen que ser traumáticas. Hay autores más bien que nos hablan de si la persona lo experimentó en sí como un trauma, ¿verdad? Entonces la persona pues ya en su cognición lo experimentó de esa forma, pero hay situaciones que pueden ser traumáticas por el tipo, en el caso de la muerte, que es los duelos que más yo acompaño, pues el tipo de muerte hace que la situación sea traumática. Por ejemplo, no es lo mismo experimentar un duelo por una muerte anunciada, por una enfermedad, por ejemplo, crónica degenerativa, donde la familia tuvo un tiempo para estar ahí, para concebir un poco las emociones alrededor a una situación en que el ser querido haya fallecido de forma inesperada en un atentado, por ejemplo. Sí. Entonces ya esas situaciones de violencia o de mutilación del cuerpo o algo así, ya hacen que la situación sea más traumática para la familia. O sea que el duelo puede ser traumático, pero no necesariamente lo es. Pero no necesariamente. Entonces, desde ahí manejamos, yo manejo 3 tipos de intervención. La primera es el acompañamiento, que es en sí la persona está requiriendo ese acompañamiento en este camino del duelo. Es donde quizás incluso la persona sabe qué hacer, pero siente que a lo mejor las personas a su alrededor no están dimensionando su dolor y entonces requiere ser acompañada. El segundo nivel es un nivel que ya es de orientación o de psicoeducación, que es aquí donde la persona tiene bastantes dudas de cómo manejar las emociones, de cómo reorganizar la vida, etcétera, y entonces vamos planteando estas orientaciones hacia la persona y esta psicoeducación, que psicoeducación es enseñarle, darle información veraz y oportuna referente al duelo. Y ya el tercer nivel es el que llamamos de terapia, que es aquí cuando ya la situación del duelo no es la normal, sino que existe una condición específica en la persona con el tipo de pérdida que hace que la situación requiera ya un abordaje más terapéutico. Muy bien. Pero ya sí lo básico es el acompañamiento tal cual lo has mencionado. Muy bien. Se nota que eres profesora, vas muy al grano y vas muy rápido, pero vamos a irnos despacito, ¿no? Antes de que entremos en todo este asunto, que yo tengo la sensación de que es un tema de muchísimo interés, que a la gente le interesa mucho saber respecto a este tipo de acompañamiento tanatológico. Antes de que entremos así en materia, yo solamente quería, pues, abrir un poco aquí el escenario para que se sepa, ¿no? Para que la gente que nos esté escuchando sepa de qué vamos a hablar tú y yo. Pero antes de esto, yo sé que tú eres educadora de profesión. Entonces, tú tienes una formación en el área de la educación. Así es. ¿Cómo es que transitas desde la educación hasta los estudios tanatológicos, que yo sé que también tú los tienes, o sea, estudios formales? ¿Cómo se dio ese proceso? ¿Fue consecuencia de alguna situación que te pasó a ti o fue otra la causa que te hizo acercarte a estas disciplinas? Sí, no tuve una experiencia directa que me llevara a buscar la disciplina, como en otras personas que se dedican a esto. Creo que más bien fue el interés específico por el tema de la muerte. No quizás por experiencias directas, sino por tener a mi alrededor personas que habían tenido experiencias directas con duelos, con muertes, etcétera, que fue que me llamó la atención el leer. Empecé leyendo libros que tenían que ver con tanatología, sin saber que existía la tanatología. Ya tenía yo creo como unos 18 años, estaba ya en la universidad cuando empecé a leer libros de tanatología y me empecé a interesar, ¿no? en esta disciplina, y a la par que estaba en la universidad estudié el primer diplomado en tanatología y fue que me fui adentrando, ¿no? Jennifer, una duda que tengo. ¿Esta curiosidad que tú sentías por el tema de la muerte era de carácter existencial? Es decir, porque tú pensabas en tu propia muerte, ¿o era una curiosidad más bien científica de alguien que quiere conocer el proceso de la muerte y del duelo a distancia? Fíjate que fue una curiosidad específica de qué decirle a las personas
cuando estaban experimentando una pérdida. Yo quería saber qué decir porque había varias personas cercanas a mí que y también lejanas, o sea, conocidas nada más, pero que de repente coincidíamos en algún lugar y empezaban a narrarme su historia, ¿no? Entonces yo me quedaba muy turbada porque decía, bueno, esta persona me está contando y me está narrando su dolor y yo no sabía qué decirles. Todavía no sé, no es cierto, pero de ahí me surgió esta curiosidad, ¿no? Oye, bueno, ¿qué le puedo decir a las personas? Y empecé a leer y ya de ahí al menos lo que hacía es, oye, ¿sabes qué? Te recomiendo tal libro, ¿no? Para mí es muy difícil, Jennifer, cuando me he visto en la necesidad de expresar mis condolencias a una persona por la muerte de un ser querido. Es muy difícil porque no sé qué decir. O sea, yo tengo la sensación de que cualquier cosa que diga va a ser una tontería. ¿Qué decir delante de tanto dolor? O sea, ¿de qué sirven las palabras? Yo quisiera comunicarle a esa persona que me conmueve su dolor y que quiero acompañar a esa persona, pero poco más. O sea, no puedo decir otra cosa. Tampoco pues cometo la burrada esa de decir anímate, o no, todo va a estar bien. Sí. Porque pues evidentemente eso es una estupidez, pero sigue siendo para mí muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Sí, claro, ¿no? Y más porque muchas veces se comete la situación de decir una frase sin saber qué hay en la mente de la persona, ¿verdad? Entonces yo creo que inicialmente es el lenguaje sin palabras, ¿no? Que es así como el estar ahí, el estar escuchando a la otra persona. Me gusta. Y quizás lo que podemos decir es en función a saber qué hay en la mente de la persona o qué está sintiendo la persona, y dejarle que se exprese tal cual se quiere expresar. Bueno, ya llegaremos a ese punto un poquito más adelante, pero me gusta lo que dices, ¿no? El lenguaje sin palabras, porque claro, solamente el silencio puede solamente a través del silencio puede caber tanto, ¿no? Puede tanto dolor y tanta angustia y tal. Y otra cosa que dices también que es muy interesante, ¿no? El acompañamiento, el estar ahí, el que la persona que está viviendo su propio proceso, me imagino yo no sé nada del asunto, pues que sepa que hay alguien que está acompañando, nada más, ¿no? Que no quiere imponer, ni ir a dar sermones, ni cátedras, ni nada. Simplemente hacer acto de presencia, que eso puede ayudar mucho. Ahora también hay cosas prácticas, ¿verdad, Jennifer? Como, pues no sé, a lo mejor la persona está tan ofuscada que necesita a alguien, por ejemplo, que le lleve comida o que le ayude con trámites tontos, esos de la vida cotidiana, que saque al perro, qué sé yo, ese tipo de cosas, ¿no? Ajá. Sí, las ayudas concretas, ¿verdad? Decimos por ahí que no deberíamos de decirle, oye, aquí estoy por si necesitas algo, ¿no? Aquí está mi número, tú lo tienes ahí, ¿no? Sino más bien nosotros ofrecernos a ayudas concretas, ¿no? Sabes que voy a ir a tu casa a lavar los trastes, o no te preocupes, yo voy a barrer y trapear, o préstame los niños, yo los cuido una tarde, necesitas que haga unos pagos, yo voy a ir a pagar la luz, ocupas que haga tu pago, no sé, cosas como esas, ¿no? Ayudas concretas. Bueno. Eso lo agradece mucho una persona en duelo. Vamos a viajar en el tiempo, ¿no? Hacia atrás y luego hacia adelante. Nos quedamos en tus tiernos 18 años y en tu curiosidad por la muerte. Y entonces empezaste a leer algunos libros. ¿Recuerdas tú algunos libros que leíste en ese momento? ¿Alguno que te haya impactado particularmente? Sí, creo que el primer libro que leí, bueno, que en ese tiempo yo consideraba que estaba cercano a la tanatología, era El hombre en busca de sentido, ¿no? Que ya después ya lo ubico como la parte de logoterapia. Y de ahí fue el libro de Déjalos ir con amor, de Nancy O'Connor, que también lo leí. Fueron los dos primeros libros que yo leí, así que para mí me hablaban del proceso del dolor y de la muerte. Claro, El hombre en busca de sentido es un libro extraordinario. Yo lo leí ya siendo un viejo, ¿no? O sea, un adulto, ¿no? No simplemente no había
llegado a mí ese libro. Y yo lo escuché en algún podcast, fíjate, que alguien lo mencionó. Y entonces lo que dijo sobre ese autor me llamó la atención, entonces lo compré y lo leí. Y me pareció extraordinario, ¿no? Me puso de frente a una realidad pues muy esperanzadora, creo yo, ¿no? Y luego mencionas Déjalos ir con amor, de Nancy O'Connor. ¿Quién es Nancy O'Connor? Nancy O'Connor vive en Estados Unidos, es una autora que está en Estados Unidos. Es norteamericana. Sin embargo, es norteamericana, tiene la traducción de su libro en español. Visita, antes de la pandemia, que su estado de salud lo permitía, visitaba Sonora. Tiene los amigos aquí muy entrañables de APATS, que es la Asociación de Tanatología aquí del estado de Sonora. Sí. Pero antes de yo tener este acercamiento con estas personas o este grupo, pues tenía el libro de ella, ¿no? Que ya es muy específico sobre el proceso de duelo, y que a lo mejor en aquel entonces no había un terreno de tierra fértil en mí para que esa lectura llegara. No sé cómo explicar esto, ¿no? Quizás yo hice una relectura de ese libro más adelante y ya la pude ver con otros ojos. Sin embargo, en aquel tiempo, cuando hice esa primera lectura, pues fue un libro que sí como que me impactó. O sea, me impactó el saber que el duelo podía estructurarse, que había ya un estudio sobre cómo abordar el dolor, sobre cómo acompañar a personas en duelo, ¿no? Y el tercer libro que leí referente o que me marcó es un libro muy sencillo, que se llama Martes con mi viejo profesor, que no sé si por ahí has escuchado de él. Pero ese libro yo lo leí como el 2014 en un programa de radio, alguien lo mencionó y yo lo leí y no es de una persona que va a visitar a su profesor todos los martes. Es así, ¿verdad? Sí, así es. Y su profesor tenía una enfermedad crónica degenerativa. Y hay una especie de diálogo y el profesor es como un maestro de vida o algo así, ¿verdad? Así es. Entonces yo al leer ese libro me dije, yo quiero hacer lo que él hace, ¿no? Lo que el viejo profesor. Como de visitar lo que el alumno. El alumno, de visitar. Sí. Visitar a alguien que tiene una enfermedad y estar con él y acompañarme. Entonces fue que me empecé así como que, bueno, ¿y qué tendré que hacer para poder dedicarme a esto? ¿Tú sabes de quién es ese libro? Porque pues a lo mejor la gente que nos está escuchando se interesa, ¿no? A ver, lo voy a buscar. Es se llama Michael. ¿Su apellido Bloom? Ese Mitch Albom. Se escribe así como álbum, pero con O en lugar de uno. Album. Okay. No sé cómo se pronunciará, pues, ¿no? Mitch. M-I-T-C-H y el apellido es A-L-B de burro O-M. Y está. Sí, es un libro muy digerible, ¿no? Fácil de leer. Sí, qué bueno. Y entonces leíste El hombre en busca de sentido, que es de Viktor Frankl, no lo he mencionado. Luego leíste Déjalos ir con amor, de Nancy O'Connor, que dices que es norteamericana. Y entonces luego señor Mitch Albom, de Martes con mi viejo profesor. Y esos libros te encauzaron, esos libros te fueron guiando, te hicieron crecer en ti pues el deseo de conocer más. Así es. Y estamos hablando de qué año más o menos. ¿Eso fue como el 2000, 2001, 2002? Ya estaba en mis últimos años de la universidad. Sí, debe haber sido 2003, 2004, yo creo. Muy bien. Y entonces, sí. ¿y tú cuando saliste de la universidad profesionalmente, qué fue lo que hiciste? Profesionalmente estaba trabajando en una escuela. Y a la par de estudiar de la escuela, estuve estudiando diplomados en tanatología, pero no me dedicaba propiamente profesionalmente a la tanatología. Eso yo quería remarcar. Tú seguiste tu camino profesional que tiene que ver con la educación y a la par, tú has estado desde esa época hasta el día de hoy continuamente estudiando, ¿no? Entonces te formabas a través de diplomados. Sí. Es decir, que ya le diste una especie de cuerpo, ¿no? A toda esa curiosidad
empezaste a estudiar con mayor organización. ¿Y lo has seguido haciendo desde entonces hasta el día de hoy? Sí, definitivamente, ¿no? Aquí en México lo más que podías estudiar en tanatología eran los diplomados. Sin embargo, yo sentía que debería de haber algo más, ¿no? Que me era como que insuficiente. Empecé a hacer así como el acompañamiento de forma altruista, y empecé a leer, seguía leyendo mucho sobre tanatología, ya autores de otros países, después me interesé en la maestría en tanatología, pero me hacía mucho ruido, fíjate Alejandro, mi formación profesional de la carrera. O sea, decía, ¿por qué? Que yo me puedo, es que en los enfoques que yo había experimentado en los diplomados daban el enfoque mucho de la tanatología como una rama de la psicología. Entonces, a mí me hacía mucho ruido cómo yo me podía dedicar a esto si yo era educadora, y no psicóloga, maestra y no psicóloga. Ajá. Sin embargo, tuve la oportunidad también, gracias a las redes sociales, de conocer a un enfermero, antropólogo, y que también es tanatólogo, y que es el director del máster de la maestría que yo estudié. Alfonso García se llama él. Tú estudiaste en España, ¿no? Ajá, la sede de la maestría está en Tenerife, pero yo lo contacté antes de ingresar a la universidad, a la maestría. Yo creo que lo contacté alrededor de unos 4 o 5 años antes. Cuando él venía a México, yo trataba de ir a los espacios donde él estaba, y la primera vez que ya lo conocí en persona fue en Culiacán, en un congreso que hicieron acá en Culiacán, y entonces ahí le mostré ya mi inquietud más, esta que te estoy expresando a ti, de decirte, oye, mira, es que yo me interesa muchísimo la maestría, pero no sé si yo pueda dedicarme a esto porque pues no soy psicóloga. Y él así como que me abrió un panorama, ¿no? De decir, oye, pero pues es que y que ahora lo creo y que ahora lo he experimentado muy fielmente, tal cual me dijo las palabras de él, ¿no? De que la tanatología está compuesta con estudios de la medicina, de la antropología, de la filosofía, de las religiones, del derecho, de la bioética, etcétera, no nada más de la psicología, de la educación incluso, ¿no? De cómo psicoeducas a alguien en el duelo, etcétera. Entonces, él me alentó a ingresar o a seguir este deseo que yo tenía, ¿no? Y le estoy completamente agradecida por ello. Sí, y esto que mencionas es muy interesante, porque cuando tú hablas de las 3 etapas, tú hablaste de la orientación o psicoeducación, y entonces me pasó por la cabeza, ¿no? Pues mira qué bien, porque tienes experiencia como estudiosa de la pedagogía, pues entonces ahí puedes aplicar eso que tú estudiaste a la propia tanatología, que es una disciplina que a ti te gusta, ¿no? Entonces, así es. ¿En qué años fue que estudiaste? Yo estudié en el año 2013-2014. Estudié la maestría en tanatología. Y entonces, pero desde el 2004 hasta el 2013 tú seguías con tus diplomados, con tus libros, con tu formación independiente. Cursos, talleres, así. Y en todo este tiempo, ¿tú ya intervenías? ¿Tú ya tratabas de acompañar a personas o solamente era una cuestión intelectual? Yo ya empecé a intervenir alrededor de unos 3 años antes de ingresar a la maestría, alrededor del 2010 más o menos. Empecé con los grupos de papás en duelo, también motivada o mentorada por este maestro que te comento. Y fíjate que lo que todavía me interesó más estudiar la maestría fue porque cuando empecé ya a dedicarme a esto profesionalmente, yo sentía que me hacía falta algo. Ya al estar enfrente de la persona, yo decía, no, es que algo me falta, algo no me está saliendo como en los libros, ¿no? Como me lo dijeron en la escuela. Y entonces fue que empecé a curiosear otros nortes de cómo conciben la tanatología en otros países, ¿no? Fíjate que creo que fue la parte esta de sentir que yo estaba buscando las etapas del duelo en las personas que tenían frente de mí. Y creo que lo que más aportación me dio la maestría fue esa parte, ¿no? La de despegarme de las etapas
y ver otros modelos de duelo que quizás en las formaciones que yo había tenido aquí en nuestro país eran casi como con el mismo enfoque. No sé si me estoy explicando. Sí, pero otra vez te fuiste muy para adelante. Nos quedamos en que te fuiste, que tú fundaste una cosa que se llamaba Padres en Duelo, ¿sí? Era un grupo, pues el nombre ya lo dice, ¿no? No necesito ser un genio para saber que eran padres que habían perdido hijos, ¿no? Y entonces tú trabajabas con ellos. Y esta idea viene de tu mentor, de tu profe de España, ¿verdad? Así es. Él tiene ya allá una red de grupos para padres que han perdido hijos para siempre en el corazón, y aquí fue como que abrir como una sede, ¿no? De hecho se llama así también el grupo aquí, para siempre en el corazón. Sí, y entonces tú te dabas cuenta que al acompañar a estas personas algo faltaba, alguna pieza que no embonaba bien. Entonces es cuando eso te motiva a ti a estudiar la maestría. Y cuando estudias la maestría te das cuenta de que eras un poco dogmática, ¿no? Porque tu aproximación era siempre la misma y tú dices basada en las etapas. Yo ya sé lo que son las etapas, pero a lo mejor hay gente que nos está escuchando y no sabe qué son las etapas. Si nos puedes explicar, Jennifer, ¿de qué se trata esto de las etapas? Sí, las etapas es un abordaje, las etapas del duelo es un abordaje que se tiene referente a la elaboración del duelo, la cual básicamente nos va señalando que el doliente va pasando por diversas etapas que están marcadas por ciertas características y emociones o sensaciones. Por ejemplo, una etapa es del enojo, otra etapa es del shock, otra etapa es de la tristeza, otra etapa es de la culpa, y que la persona puede estar fluctuando durante el duelo entre esas etapas hasta finalizar el duelo, llegando a una aceptación. Entonces, básicamente es así. Existen varios modelos de duelo que trabajan por etapas. Que quizás lo que estoy mencionando ahorita es la semejanza entre estos modelos. Entonces, sucede que tú como que querías que los padres atravesaran estas etapas y la realidad pues era diferente, ¿no? Los padres vivían su duelo de manera diferente. Entonces tú te vas a España y a estudiar, pues estudias la maestría y entonces esto te abre el panorama y te enseña otras cosas. ¿Qué cosas aprendiste estudiando esta maestría que te ayudaron a comprender mejor a esta gente, a los padres sufrientes o dolientes? Creo que básicamente fue la parte de que lo importante que es que el doliente se implique en su propio proceso, en una parte activa, se responsabilice en que el duelo se tiene que elaborar. Es decir, no es como que vamos a esperar a que el tiempo suceda, que el tiempo pase, para que el duelo suceda y entonces yo pueda sanar, sino que es lo que la persona puede estar haciendo mientras el tiempo está pasando, es lo que le va a dar la sanación. Entonces, desde ahí estoy manejando enfoques que tienen que ver con tareas de duelo. ¿Qué tareas o qué desafíos tiene que afrontar la persona que está en un duelo, lo cual le permitirá estar activo en su duelo y entonces llegar a una sanación más, digamos, o una conclusión del duelo más efectiva? Muy bien. No te me adelantes porque a ti te gusta correr mucho. Dices implícitamente en lo que acabas de mencionar, pues se descubre una cosa, que aquí la anoté yo. El tiempo no siempre cura todo. Tú mencionaste que el simple paso del tiempo no sana heridas. Que la sanación en los dolientes, en los deudos, o no sé cuál sea el término técnico que se diga, es la consecuencia de la acción. Que el doliente tiene que trabajar, y yo derivo de esto, es decir, el doliente tiene que ser responsable, ¿no? Tiene que responder a su dolor y elaborar desde la voluntad. ¿Estoy más o menos bien? Así es. Sí, completamente bien.
Ajá. Oye, Jennifer, y perdóname, ya te dejo hablar. Es muy común que en el mundo de la psicoterapia, por ejemplo, una persona que tiene ansiedad, ajá, vaya con el psicólogo o con el psiquiatra, con quien sea, ¿no? Y casi ahí sujetando al tipo por la solapa, ¿no? Le exija que le dé una pastilla que lo cure. ¿Existe más este equivalente en el mundo del duelo? ¿Hay gente que se acerca a ti buscando una solución mágica? Ay, sí, definitivamente. Y cómo quisiera tenerla, cómo quisiera Sí. que hubiese algo así como una pastilla para poder ayudar a las personas con su dolor, ¿verdad? Sin embargo, pues no, ¿verdad? De hecho, en la primera sesión yo aclaro a las personas de que yo no le voy a ayudar a que su dolor desaparezca, porque eso es inevitable, que más bien en la elaboración del duelo trabajamos con las cuestiones que están alrededor del dolor y trabajamos en cómo vamos gestionando el dolor. Es decir, no te digo que te lo voy a quitar, no, porque eso sería imposible. Jennifer, ¿todas las personas que pierden a alguien necesitan acompañamiento tanatológico? No, pienso, fíjate que qué buena pregunta, que es como por ejemplo, si tú tienes una gripa, Uh-huh. tú te reconoces los síntomas y llamas al médico. Pues generalmente no, porque ya sabes qué hacer, ¿no? O sea, más bien vas a donde tienes tu cajón ahí o tu cajita en las medicinas y te tomas una porque te reconoces los síntomas y ya sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo y entonces sabes el camino para la solución. Pero habrá ocasiones donde tu cuerpo presente algunos síntomas que tú no reconozcas en ti y entonces no sepas qué hacer y entonces es cuando decides hacer una llamada telefónica para poner la cita con el médico. Creo que igual en la tanatología es así, ¿verdad? Habrá personas que les toca estar experimentando una pérdida y que a lo mejor previo a ello tienen una muy buena gestión de sus emociones, por lo cual lo que está sucediendo en este momento ellos saben qué hacer, ¿saben? Entonces no necesitan llamar a un especialista. Entonces, digamos, Jennifer, que hay personas que tienen una cierta sabiduría de vida que les permite transitar por estas horas amargas de una mejor manera que otras personas. Entonces, las personas, ¿qué características tendría una persona, Jennifer, que efectivamente necesita acompañamiento tanatológico? ¿Cómo describirías o cuál sería el perfil de esa persona que efectivamente necesita acudir a alguien como tú? Fíjate que sí tiene que ver la historia de vida, como decías ahorita, ¿no? Como la experiencia que ha tenido que le permita abordar su dolor. Pero creo que la principal característica que yo vería en una persona sería ese responsabilizarse de su dolor, lo que decíamos ahorita, ¿no? O sea, no viene en sí las personas porque tenga un problema con el duelo, no necesariamente, sino en sí porque muchas veces consideran la parte de tener la certeza de si como lo están haciendo es lo saludable o no. Entonces, una persona que se posiciona ahí, para mí es una persona que se está queriendo ser responsable de las acciones que está teniendo. Parece que se cortó ahí un poquito el sonido. Te podría decir que, por ejemplo, ¿no? Que una persona pudiera estar creyendo que está haciéndolo de forma saludable, pero a lo mejor está ingiriendo bebidas alcohólicas todos los días porque de esa forma mitiga su dolor, está aislada en una habitación y entonces está descuidando a personas que dependen de sí, como los hijos o qué sé yo, y a lo mejor en su creencia cree que lo está haciendo bien, ¿verdad? Pero entonces una forma responsable sería posicionar, oye, voy a llamar porque no estoy seguro si lo estoy haciendo de la mejor forma para mí y para mis seres queridos. Imaginemos un caso, una pareja que pierde a un hijo, que yo pienso, me imagino, yo soy padre, que debe ser el infierno. Entonces, aquella pareja pues está viviendo un momento muy difícil y uno de los dos lo está llevando peor que el otro.
Y ese que lo está llevando más o menos bien y que tiene cierta conciencia y que quiere responsabilizarse, se da cuenta. En esos casos, Jennifer, ¿qué puede hacer esa persona? Porque es como en el mundo de los alcohólicos o de los drogadictos, ¿no? No puedes arrastrar a esa persona, porque si no existe el deseo personal y si no existe la voluntad de ayudarse a sí misma, pues de nada sirve lo demás. ¿Qué recomendarías tú en una situación como esa que acabo de plantear? Recomendaría que la persona que se siente menos peor le fuera como le hiciera un modelaje a su pareja de cosas que pudiera hacer, ¿no? ¿Qué es un modelaje? Porque yo no sé. Pues te voy a modelar, te voy a mostrar algo, voy a hacer algo yo para que me veas y quizás te surja la idea de tú hacerlo también. ¿Y esto se tiene que hacer de manera explícita? O sea, tiene que decirle, mira, yo voy a hacer esto y fíjate lo que voy a hacer. O de manera así callada, nada más poco a poquito para que la otra persona se dé cuenta. ¿O cómo es la cosa? Ajá, sí, pienso que de forma callada, ¿no? Esta parte en la que calladamente yo a lo mejor saco un álbum de fotos que tengo por ahí y me pongo a verlos con un café, me siento en un área común y todo, y ya veo que tanto se quiere acercar la otra persona, y a lo mejor se hace así un tiempo compartido, pero sin decirle abiertamente, oye, mira, ven, siéntate porque te hace bien ver fotografías, ¿no? O algo así, sino más que nada como una actividad compartida. Uh-huh. Y es ahí donde una persona como tú puede entrar para, digamos, como coachar, ayudar a esa otra persona, pues dándole sugerencias de acciones como ese tipo que acabas de mencionar. Sí, claro que sí, como la recomendación de los rituales, ¿verdad? Pero fíjate que también este ejemplo que me estás planteando me ayuda o me da la pauta para compartirte sobre las creencias. Es bien importante que una persona que esté en duelo se replantee sus creencias, y no hablo de creencias religiosas, sino de creencias en sí, que uno lleva, ¿no?, consigo mismo, como su propia filosofía de vida, ¿no? Si un padre que ha perdido a su hija tiene la creencia de que esto jamás va a dejar de doler, pues es difícil, ¿no? Trabajar con alguien que tiene esa creencia. Entonces, el duelo, un desafío que tiene es que la persona se cuestione sus propias creencias y que pueda analizar si esas creencias le están ayudando o le están perjudicando, y si vendría bien modificar alguna de sus creencias. Entonces, generalmente, cuando estoy ante una situación como la que estás planteando, trabajamos con esa parte, no ver qué creencia está llevando a esta otra persona a considerar que no requiere ayuda, o que a esto, o pensar que esto va a ser así para siempre, ¿no? Entiendo, son prejuicios, ¿no? Digamos, verdades asumidas de antemano que hacen que la persona se focalice en un aspecto de la realidad y deje por fuera un montón de cosas, ¿no? Así es. Jennifer, vamos a suponer que una persona en realidad pues está sufriendo, siente que su vida no tiene sentido, que es una construcción repetitiva, ¿no? Siente que no tiene sentido. Bueno, sí, así es, pues, está convencida, vamos a decirlo así, que no tiene sentido su vida y quiere vivir. Pero no puede porque es muy grande el dolor, es una herida abierta que no sana. Entonces esta persona se acerca contigo. Voy a actuar como si yo fuera esa persona. Entonces me acerco contigo y te digo, yo quiero vivir, recuperar mi vida, recuperar el control de mi vida. ¿Qué puedo hacer? Entonces, cuando esa persona se rinde ante ti, entonces ahí tú ya entras a actuar, ¿no? A acompañar a esta persona. ¿Cuál es el protocolo ahí? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Descríbenos así de manera general el protocolo de tu intervención desde que la persona llega buscando ayuda hasta que se despide, ¿no? Porque finalmente se tiene que ir y tú, digamos que después de una intervención exitosa, ¿no? Ok, bueno, pues lo primero es seguimos como que ciertos pasos, como una entrevista semiestructurada, donde inicialmente es la historia, ¿no? Que la persona me narre su historia hasta el día que llegó ahí, desde donde quiera empezar a narrarla. Fíjate que las narraciones son
de vital importancia en la tanatología y en el manejo del duelo, ¿no? Desde dónde empieza a narrar la historia, el ser querido que ya no está, qué papel tenía en la vida de la persona, en esta historia de su vida, cómo ha cambiado el mundo desde que esa persona ya no está, para yo dimensionar cómo está siendo el dolor en esa persona, cómo está siendo la tristeza, cómo está siendo el enojo. Yo no puedo suponer que yo sé cómo está siendo para él o para ella esta experiencia. Entonces, lo primero que yo hago es conocer cómo está siendo para esa persona esta experiencia de perder el ser querido, ¿no? Entonces, ya desde ahí es que baso yo algunas recomendaciones que le pudiera decir para que esta persona retome su vida. ¿Qué herramientas comunes utilizas tú o recomiendas utilizar a las personas que están en duelo para ayudarse? Dame algunos ejemplos para tener una idea más o menos de qué tipo de acciones. Tuve una interrupción como de 6 segundos. Sí, te decía que me explicaras, que me dieras algún ejemplo de qué tipo de tareas, vamos a decir así, tú les pones a estas personas para comenzar a trabajar en sí mismas. Ok, depende mucho de la situación de la persona, pero en los momentos iniciales me enfoco demasiado en cuál es la gestión que está teniendo de sus emociones, es decir, qué hace la persona cuando llega el dolor, qué hace la persona cuando llega la tristeza, cuando llega el enojo, y ver si están haciéndolo de forma saludable, permitirles o ayudarles a que se permitan sentir. Fíjate que una de las dificultades que casi es generalizada es que muchas personas consideran esta parte de ser fuertes. Entonces, muchas veces en la primera sesión es como ese clic que hacen. Pausa. No, levanté la mano porque quise decir, yo soy uno de esos, pues que no. Ah, ok, yo pensé que me estabas deteniendo aquí. No te Entonces, digo. eso es una interrupción al duelo, ¿sabes? El decir es que yo tengo que ser fuerte, yo no puedo permitir que mi hijo, mi hija me vean llorar porque su mamá no está, yo tengo que estar fuerte para mi familia, etcétera. Entonces eso hace un bloqueo para la elaboración del duelo. Entonces en los momentos iniciales, en la primera sesión, yo me enfoco demasiado en eso, en si la persona tiene esa creencia de que tiene que ser fuerte, pues le ayudo con algunas preguntas a que se percate que es un esfuerzo innecesario. O sea que de entrada, o sea, si te haces ahí el macho, no funciona. O sea, todo lo contrario, es contraproducente. Así es, porque fíjate que lo puedes lograr, porque las personas tienen mucha fortaleza y lo pueden lograr 3 meses, 6 meses, 8 meses, etcétera, pero llega el momento en que esto les rebasa, ¿verdad? Y entonces nos podemos enfrentar ante una depresión. Te puedo poner un ejemplo que me gusta. A ver, venga. Siento yo, es como tener aquí, digamos, una salida de agua, aquí en este huequito. Entonces, cuando yo soy fuerte, es como tratar de con la otra mano, hacer que no salga agua, ¿no? Que no salga la tristeza, que no salga el enojo, que no salga el dolor, o sea, no se lo quiero mostrar a nadie. Entonces puedo estar ahí sosteniendo esto y lo puedo lograr, como te digo, ¿verdad? Pero va a llegar el momento en que la fuerza que estoy aplicando aquí me desgaste y me canse y entonces yo deje ir mi brazo y entonces salpique a medio mundo con estas emociones y entonces estas emociones van a salir desbalanceadas, me van a controlar ellas a mí, no voy a tener control de ellas y es porque estoy aplicando un esfuerzo donde no es. Entonces, lo contrario a esto es que si la tristeza quiere llegar el día de hoy, yo le permito entrar, si quiere entrar la culpa, si quiere entrar el enojo, pero que yo le ponga a esta salida de agua una canaleta, ¿no? O sea, un caminito por donde salir. ¿Sabes qué? Sí, bienvenida tristeza, pásale por aquí y sal por allá. Y entonces es cuando la persona puede tener ese control sobre sus emociones. Uh-huh. Entonces se trata como de organizar, digamos, las emociones y que se expresen, pero no de una manera caótica, sino de una manera dirigida. Uh-huh. Que te permitas sentirlas, que no las evadas, que conectes con ellas,
que es parte del duelo conectar con tus emociones, que sí puedes lograr esforzarte en evadirlas, en no llorar, en que la gente no sepa que la estás pasando mal, que la gente no sepa que estás molesto, que estás enfurecido, que lo puedes estar logrando, que la gente sepa que no sepa que sigues triste, que estás desanimado, pero que te vas a cansar de estar sosteniendo eso, ¿verdad? Entonces, tarde que temprano, esto va a ser contraproducente para la persona que trata de sostenerlo. Entonces, lo contrario de eso es que te permitas estar triste si hoy es un día triste, te permitas estar molesto si hoy hubo algún detonante que te llevara al enojo, si un detonante que te hiciera sentir culpable, etcétera, que te permitas sentirlo y aplicar ese esfuerzo que estabas invirtiendo en contener las emociones, invertirlo en otras cosas. Como por ejemplo, las personas, si me están escuchando ahora, si tienen un duelo, el solo hecho de levantarse y decir, ¿me baño o no me baño?, se convierte en una decisión difícil. ¿Voy o no voy al trabajo? No quiero hacer comida, no tengo ganas de salir a las compras. Entonces, esa energía que dejamos de aplicar en las emociones la aplicamos en estas cosas que son nuestra responsabilidad y que las tenemos que hacer pese a cómo nos estamos sintiendo. Entonces, ahí vamos balanceando, ¿no?, entre estas partes que requieren mi esfuerzo, mi responsabilidad, y esta otra parte que son mis emociones que no requieren mi esfuerzo, que requieren más bien que yo esté abierto en conectar con ellas. En todo el tiempo que has estado tú trabajando, interviniendo, acompañando a personas, ¿cuáles son los obstáculos más comunes, Jennifer, que tú has visto en las personas que atraviesan un duelo? Los obstáculos que les impiden, pues, elaborar su duelo y solucionarlo. ¿Cuáles son las trabas con las que se encuentra esta gente con más frecuencia? Ok, pienso que son tres. Dos ya las mencioné, que es creer que el dolor es para siempre. Uh-huh. La segunda, creer que deben ser fuertes. La tercera, lamentablemente, el factor económico. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres con el factor económico? Pues es que hay situaciones de pérdida donde la situación económica se ve perjudicada cuando fallece el sostén de la familia. Oh, entiendo. Entonces, esto cambia la dinámica familiar. Por ejemplo, el chico que estudiaba la preparatoria, que su papá le proveía para sus cosas, para los estudios, entonces ahora tiene que dejar los estudios o tiene que estudiar y trabajar. Y entonces esto le suma carga a las personas. Una madre que enviuda y entonces ella no trabajaba o sí trabajaba, pero ahora tiene que trabajar el doble para sostener a los hijos. Entonces esto es como que el dolor en sí, las emociones, más aparte añádele esta carga que tiene que ver con el factor económico. ¿Y el cuarto elemento cuál sería? Mencionaste 3, te falta el factor social. Y el factor social, este factor social que impide, de repente socialmente no tienen el cobijo donde puedan narrar su historia y que su historia sea aceptada, que su historia sea cobijada. Es decir, que más bien reciben frases de ya déjalo ir, no llores, ya deberías de estar bien, la vida sigue, etcétera. Ya déjalo descansar. Ese es un clásico. Ya déjalo descansar, eres muy joven, te vas a casar de nuevo, tienes más hijos, ese tipo de frases. Entonces es un obstáculo, ¿no? La gente me narra esto, ¿no? Ni en el trabajo, a veces ni en mi familia, ni en ninguna parte, yo puedo expresar libremente mis emociones. Te entiendo. Eso que acabas de decir, ese punto 4 que acabas de decir, me explica un montón de cosas. Porque no lo había pensado, pero lo estás diciendo muy bien tú, ¿no? Si alguien necesita ser escuchado, pues a mí me pasa, te pasa a ti, nos pasa a todos que tenemos una bronca, un problema, y lo que queremos es ser escuchados. Pero la gente pues, no nos pone atención, pues, ¿no? Porque a lo mejor le parece que es una tontería. Pero si hay alguien que nos pone atención, entonces nosotros como que descargamos y nos sentimos aligerados, ¿verdad? Cuando contamos aquello que para nosotros pues es el fin del mundo. Pero a lo mejor es una tontería. Ahora, en este caso concreto, las personas dolientes, en realidad somos todos, pues, porque todos pasaremos por ahí alguna vez, pues. Entonces, pues
necesitan o necesitaremos acompañamiento, gente que nos escuche, gente que nos ponga atención, gente que esté ahí de manera presencial, que nos dé una atención plena, ¿verdad, Jennifer? Porque a veces hay un compromiso social nada más ahí de jajaja, ay, bueno, todo bien, adiós. Yo creo que una persona que está sufriendo necesita alguien que lo escuche de verdad, ¿no? Y entonces ahí es donde yo veo que un trabajo como el tuyo, ¿te puedo decir tanatóloga? ¿Eres una tanatóloga? Sí, así es. Entonces una tanatóloga como tú, pues entonces ahí entra como anillo al dedo, ¿no? Porque entonces tú les puedes crear ese espacio, esa resonancia que ellos necesitan para verbalizar, ¿no? Como tú decías, para contar historias, para narrar. Es muy para narrar, sí. Lo has mencionado como 2 o 3 veces. Es muy importante esto de verbalizar y de narrar o de articular como relato para el proceso de sanación. Sí, es de las estrategias más saludables, ¿no?, que existen. Yo uso mucho estrategias de la terapia narrativa, y aparte fíjate que un aspecto para la resiliencia es que la resiliencia no puede darse si la persona no es escuchada. Entonces, es este punto donde la persona pueda narrar su historia y sienta que en esos oídos hay una aceptación de su historia, es decir, no la están callando, no le están diciendo que no llore, no hay reproches, no la están culpando de nada, y entonces de ahí le ayuda a la persona para sacar esta fuerza para salir adelante. Y fíjate que muchas veces las personas son bien intencionadas, o sea, le tienen un aprecio y un cariño al doliente y obviamente les da tristeza verle sufrir y en esa desesperación de verle triste es que dicen esta serie de cosas a lo mejor sin saber que no están ayudando, sino que más bien están siendo como un obstáculo. Por eso es que en parte de la psicoeducación le enseñamos al doliente a saber decir a las personas. Por ejemplo, si alguien te dice, ¿sabes qué? Es que no llores, tranquilo, no es momento ahorita de llorar, esto es un momento alegre, tú tienes mucho por delante, tú vas a estar bien. Entonces le decimos al doliente, ¿sabes qué? En ese momento tú aprendes a decir, yo sé que voy a estar bien, yo sé que tengo muchos motivos para estar adelante, para salir adelante, pero aquí y ahora me hace bien derramar estas lágrimas porque llegaron en este momento. Entonces no te preocupes de mí, por mí no tienes que decir nada, con que estés aquí conmigo, solamente acompañándome, yo estoy bien. Entonces es también esta parte que el doliente tiene que ayudarle a otros a cómo estar con él, ¿no? No es fácil. Qué interesante, porque es decir, tú educas al doliente, pero también el doliente tiene que educar a la gente que lo rodea. Pues entonces, si alguien, se me ocurre a mí, si alguien quiere ayudar a una persona que está atravesando una situación de duelo, pues también tendría que ser un esfuerzo por educarse a sí mismo, ¿no? Y por aprender estas cosas que tú mencionas, como por ejemplo respetar la expresión del dolor, de la emotividad, no reprochar, no echar en cara, no tratar, yo creo no tratar de como de enmascarar el dolor, ¿no? Como, bueno, vamos para afuera, vámonos a pasear, o qué sé yo, tratar de cambiar el tema. Como meterlo debajo de la cama, pues, ¿no? Me parece que esto que estás diciendo tú pues es muy claro, te lo entiendo muy bien. Entonces, yo derivo de todo lo que tú me dices que estos grupos, como este grupo que tú tenías, ¿lo sigues teniendo todavía, por cierto, el de padres, ¿cómo se llamaba? De padres... Para siempre en el corazón. Padres en duelo. Sí, fíjate que por la pandemia lo suspendí de forma presencial. Estuvimos teniendo sesiones de manera en línea y hace apenas hace como unas 3 semanas terminé un grupo que es el primero que abro presencial en la pandemia, con muy poquitas personas, fueron 3 personas, 3 madres. Entonces sí, lo sigo teniendo. Generalmente son dos grupos por año, empiezo uno en enero y otro en agosto. Sí, entonces, a ver, esto es bien interesante. Sobre todo porque pienso que alguien que escuche esto pues puede estar interesado y se puede beneficiar sin duda alguna. Entonces, tú has tenido estos grupos de padres en duelo durante pues todo el tiempo, desde el 2004, 2005, que dices que te empiezas a interesar por estos temas. Sí, los grupos los abrí más adelante.
Bueno, los pero inicié más adelante. eventualmente los has mantenido abiertos desde que empezaste, pues, ¿no? Sí. En estos grupos, pues todas estas cosas que nos estás platicando, obviamente las pones en práctica y la gente se beneficia de esto. Acabas de mencionar tú el asunto de la pandemia. Y evidentemente la pandemia nos afectó a todos. Tú, por ejemplo, no puedes tener personas ahí, paraste pues de tener los grupos presenciales y pasaste a los grupos virtuales. Pero otra consecuencia de la pandemia pues es que hay gente que muere, ¿no? Gente que está muriendo. ¿Esto impactó en tus acompañamientos, Jennifer? Es decir, me refiero a que llegó gente que perdió a personas por el COVID. Sí, demasiada, ¿no? ¿Sí? Ha acudido bastante gente donde su fallecimiento del ser querido es a raíz del COVID, ¿no? Le hemos atendido de meses atrás, un año para acá, en línea, y apenas hace unos meses que empezamos a retomar las sesiones ya presenciales, pero sí, ahorita no sé, un 80% de las consultas que estoy otorgando son por fallecimientos por COVID. Entonces tú atiendes a este grupo de padres en duelo, exclusivamente a padres que han perdido a hijos, pero aparte tú atiendes a personas que han perdido, no sé, a un hermano, a la esposa, al esposo, a la madre, a otro tipo de familiar también, ¿verdad? Así es, en las sesiones individuales, en las consultas. Eso es lo que te iba a decir. Tienes también sesiones individuales. Así es. ¿Y ahora tienes sesiones individuales presenciales o solamente en línea? Sí, presencial y en línea, las dos modalidades. ¿Y tu manera de trabajar con las personas es distinta cuando trabajas en el grupo a cuando trabajas en una sola persona? Sí, de hecho, para poder pertenecer al grupo, primero tienen algunas sesiones de manera individual. Ajá. Y es así como cuando yo veo que ya ciertas personas están en un momento específico de su duelo donde les hace falta o les vendría bien esta parte de reconocer a otros que tienen una pérdida común. El primer clic que hacen las papás que llegan al grupo es esta parte de no soy el único. Mira, hay otros, ¿no? que tienen esta pérdida, ¿no? Entonces, vuelvo a la parte del factor social. Un interés muy grande en estos grupos es que las personas que tengo en la consulta individual puedan tener un espacio social donde narrar sus historias, donde expresar su dolor y se sientan cobijados, comprendidos, etcétera. Sí. Hay, Jennifer, obviamente la privacidad aquí es un asunto absoluto, ¿no? Pero sí me gustaría que quizás para efectos de ejemplificación nos contaras algunas experiencias que te han marcado, algunas experiencias que has tenido como tanatóloga, que seguramente puedan ilustrarnos respecto a las situaciones que viven las personas en duelo, porque quienes no atravesamos en este momento por un duelo, pues seguramente no nos podemos ni imaginar todo lo que pasa, ¿no? Pues mira, específicamente antes de la pandemia, creo que me marcaban mucho familias donde había múltiples pérdidas, es decir, que habían fallecido no solo un integrante de la familia, sino 2 o hasta 3. Y ahora, a razón de la pandemia, creo que esto se acentuó, ¿no? Es de repente familias donde fallecieron, no sé, si vivían 8 personas en la casa, fallecieron 6, se quedaron 2 personas. Entonces, eso ha sido muy impactante para mí y ver este dolor, ¿no? En las personas sobrevivientes. Entonces, este tipo de experiencias o tipos de duelos están siendo sumamente difíciles, ¿no? Me impactó mucho lo que dijiste. A ver si entendí bien. ¿Tú estás diciendo que hay familias donde han muerto 6 de sus miembros por COVID? Así es. Y hablo de la familia como nuclear, ¿no? O sea, de quienes vivían en el mismo techo, ¿no? Se quedaron de varios
varios integrantes de la familia quedó incluso uno solo, ¿no? O dos de ellos. Entonces, este duelo para estas personas está siendo muy, muy, muy pesado, ¿no? Y algunos ha sido en un lapso de tiempo muy, muy cortito, es decir, que han perdido a 6 o 7 integrantes de su familia, algunos 3, algunos 4, pero en 2 meses o en un mes. Entonces, eso también que haya sido en un lapso de tiempo muy corto, también viene a hacer lo suyo aquí en estos duelos, ¿no? Evidentemente, nada de lo que tú habías vivido te había preparado para esto. No, son duelos sumamente complicados. Son duelos que dejan de ser normales, porque están teniendo diferentes pérdidas y cada pérdida va a generar su propio duelo, no es un solo duelo, ¿no? Entonces es una estrategia para para la relación con cierto integrante y cierto manejo por la relación con este otro integrante, y de repente es todo, de todas las emociones que tengo a raíz de y aparte la limitante, ¿no? La limitante de esta parte de los rituales como lo conocíamos, ¿no? O sea, familias que tuvieron este tipo de pérdidas, de múltiples pérdidas, y que aparte no pudieron tener los rituales funerarios como los conocemos, más aquí en nuestro país, ¿no? De tener una velación, posteriormente tener, si son de cierta religión, unos novenarios donde eran acompañados por familiares y amigos y etcétera, tener el sepelio como lo tenían, estos rituales pues no pudieron tenerse, ¿no? Entonces, de tal manera que a veces algunas experiencias es de que pues vieron salir al ser querido y no lo vieron en un mes y de repente ya nada más tienen, ¿no? Una urna con los restos del ser querido, ¿verdad? Pero no hubo un ritual, no hubo nada más que mensajes de acompañamiento de las personas que supieron y así. Entonces esto vino a hacer que estos duelos estén siendo muy difíciles de sobrellevar. Me imagino, estoy pensando en esto y me parece que pues no se puede expresar con palabras, ¿no? Ahora, para ti profesionalmente, pues es un reto grande. Yo me imagino que tú también te apoyarás en colegas tuyos, ¿no? Habrá ya literatura al respecto, artículos, testimonios. Yo me imagino que tú te apoyas en esto para poder enfrentar, pues, lo que tú tienes que enfrentar en tu propia consulta, ¿no? Sí, claro, hubo a inicio de la pandemia surgió la necesidad ¿no? De la parte de una formación específica para el abordaje de duelos por COVID, y me tocó pues ser partícipe de varias capacitaciones al respecto. Entonces es ahí donde estuvimos en contacto con varios colegas, con maestros, etcétera. Pero fíjate, también muy importante y que a veces la gente no lo entiende, la parte de cuidarme yo, ¿no? La parte de yo, sabes que yo también tengo un profesional del área que me está ayudando a mí a yo estar bien para poder seguir ayudando a otros, ¿no? Entonces, claro que sí, ¿no? Es estar ahí hombro a hombro con otros colegas. Sí, me imagino. Uh-huh. Jennifer, esto que tú haces, yo me imagino, estoy calculando así nada más, en México, en el contexto de México, pues debe remontarse a, qué sé yo, unos 20 años, una cosa así. O sea, yo cuando yo era niño no recuerdo haber escuchado la palabra tanatología o tanatólogo. Es algo relativamente reciente. En todo este tiempo que tú has estado involucrada con la tanatología, ¿tú has percibido que ha habido un cambio en la cultura? Es decir, un cambio en la gente, se asume más, se comprende más lo que es la tanatología. Y no me refiero a ti y a tus colegas, que son gente especializada. Me refiero al ciudadano común y corriente, ¿no? Sí, fíjate que en los últimos años, estoy hablando de los últimos 10 años, ha habido una apertura diferente. Yo lo he experimentado aquí. Estoy en la parte sur del estado, donde ahora sí que me tocó abrir brecha, ser punta de lanza en el desarrollo de la tanatología.
impartiendo conferencias y talleres para que la gente tuviera información sobre el duelo y sobre la tanatología. Y muchas veces, lo vi aquí en la consulta, llegaba un doliente que hacía 3 años de su duelo y que había ido con otro tipo de expertos, desconociendo que había algún experto en el área o desconociendo que existía la tanatología. Y ahora ya me pasa muchísimo, pues que ya saben qué es la tanatología y cuando están en la experiencia voy a buscar a un tanatólogo. Entonces ya veo esa parte, ¿no? En la sociedad, ya veo cómo ya reconocen la función del tanatólogo. Qué bien, eso es muy positivo, ¿no? Porque significa que ya esta noción va permeando, va penetrando a la sociedad y tú mencionabas, ¿no? Cuando uno tiene una gripe, una enfermedad, pues uno sabe con quién ir, o si le duele la panza, pues uno sabe con quién ir, pero si lo que le duele a uno es el corazón, no el corazón, me refiero a una crisis o no sé, es un dolor profundo, ¿no? Del duelo, pues también hay alguien que nos puede ayudar. Y es bueno saber que hay gente que nos puede ayudar. Y es bueno que haya gente como tú, porque yo sé que tú eres una tremenda profesional y además con un montón de experiencia. Y estoy seguro que todo lo que tú estás haciendo pues va a generar mucho bien en las personas que acuden contigo. Hay, Jennifer, alguna historia que puedas compartir con nosotros para que ejemplifique, insisto, este proceso de acompañamiento de la tanatología? ¿Alguna historia que te haya marcado? Y me refiero evidentemente a una historia con final feliz, pues, ¿no? Me refiero a alguien que pues estaba atravesando una noche oscura e interminable y de pronto, gracias a tu intervención, empezó a recomponer el camino. Sí, vienen muchas historias a mi mente. Obviamente no vas a dar datos, pues, sino de manera general, pues, para que no violes ahí la privacidad de las personas. Sí. Fíjate que me han marcado mucho ciertas narrativas. Algo que yo veo aquí en la consulta es que, y mucha gente no lo ha entendido, que la función que ejerzo es muy diferente a la que ejerce un psicólogo, ¿no? Aquí las consultas no es como que vas a durar un año en la consulta o algo así. El detalle es que la gente aprenda a manejar sus emociones, a analizar su sistema de creencias, etcétera, lo que he venido diciendo por sí mismos, porque el duelo puede tardar, ¿verdad? Pero, pues hay personas que de repente sí se sienten devastadas por una idea que a lo mejor tiene que ver con la culpa, es que a lo mejor tiene que ver con un enojo o con algo que sucedió en los últimos momentos y que ahí lo trae, ¿no? Y que yo puedo observar o ver la diferencia en ellos en 2 o 3 sesiones, que hacen un cambio así solamente porque cambiaron una creencia. Específicamente viene a mi mente una mujer que su hija falleció por muerte violenta. ¿Qué edad tenía la hija más o menos? La hija tenía aproximadamente unos 30 años. Oh, una adulta ya. Era una adulta, ajá. Y la madre acude conmigo, la madre presenció el acto, y pues venía con, como dijiste ahorita, ¿no? Con el deseo de no vivir. Me decía, mi vida ya no tiene sentido, yo realmente deseo morirme, yo deseo que a mí me hubiera pasado esto, tengo más hijos y tengo hijos que dependen de mí, no sé, de 20 años y así, pero ni siquiera el pensar en ellos me hace a mí pensar en que yo quiero seguir viviendo. Yo vengo aquí contigo porque verdaderamente yo deseo morirme desde que mi hija no está. Entonces empiezo la intervención y empiezo con esto que es la terapia narrativa, a hacer preguntas que le permitan a ella visualizar su narrativa, de cómo está haciendo su narrativa. ¿Qué tipo de pregunta? Ponme un ejemplo de una pregunta que tú harías en ese caso.
Pues, por ejemplo, una básica es: ¿qué es para ti la muerte? ¿No? Entonces, no, pues la muerte es para mí un castigo. ¿Tú consideras que tú estás siendo castigada? Entonces ya es como que, pues, a veces su respuesta es no. Ah, bueno, entonces, no sé, ese es como caer en el absurdo, ¿no? Sí, sí, bueno, para mí la muerte es un castigo, a lo mejor lo dicen así, pero ya, ok, entonces tú estás siendo castigada y ya se cuestionan más a fondo. Entonces, bueno, pues no, porque no tendría yo por qué ser castigada. Ah, ok. Entonces es ese tipo de preguntas que le permite confrontar su sistema de creencias y cambiar o modificar su narrativa. Es por ponerte un ejemplo vago, ¿no? Entonces vemos desde qué es lo que tú piensas de la muerte. ¿Tú consideras que la muerte es inevitable? ¿Consideras que la muerte puede ser universal? Es decir, todo lo que tiene vida va a morir. Y preguntas de esas que tienen que ver con que se cuestionen sus creencias alrededor de la muerte, porque en fin y al cabo esas creencias son las que le están dando el soporte a la experiencia. ¿Ok? Esta mujer cae en cuenta con las preguntas, me dice, por su mente cruzaban mil y un cosas que ella pudo hacer para no haber estado ahí, ¿no? Para que esto no hubiera sucedido. Entonces yo empiezo a hacer preguntas que la hagan caer en cuenta que la muerte es inevitable, ¿okay? Que es acrónica, que no sabemos cuándo va a llegar, y etcétera. Y ella se lleva las preguntas. Yo le hago una serie de preguntas y le digo: estas preguntas no me dé respuesta, usted lléveselas y las vemos en la siguiente sesión. ¿Ok? Entonces regresa y para empezar trae otra cara completamente, ella. Y entonces ya no es el feedback, esta parte de, bueno, ¿cómo te fue, no? ¿Cómo estás? Y todo eso. Y entonces me dice: traigo algo nuevo, me dijo. A ver, dímele. Pues es que mira, me quedé pensando en lo que tú dijiste de que la muerte es inevitable. Si esto que tú me dices es cierto, me dijo, que yo estoy pensando y creo que es así, esto es inevitable. Fíjate, Alex, lo que me dijo. Me dice: entonces yo agradezco haber estado ahí. Y ella me marcó muchísimo porque nadie me lo había dicho, nadie que hubiera experimentado una muerte violenta me habría dicho: yo agradezco haber estado ahí. Yo agradezco haber visto los impactos de bala, haber atravesado el cuerpo de mi hija. Yo agradezco percatarme que ella falleció instantáneamente, porque si yo no hubiera estado ahí, yo me hubiera imaginado todo de una forma tan diferente a como yo vi que sucedió. Yo me hubiera imaginado el cuerpo de mi hija deshecho, ensangrentado. Me hubiera estado cuestionando muchísimo si estuvo ahí como con falta de respiración, si tuvo estos momentos previos a la muerte con muchísimo dolor, y yo me percaté cómo mi hija murió instantáneamente. Entonces yo agradezco haber estado ahí. Entonces... Que eso fue pues un cambio radical, ¿no? A su postura original. Eso es muy exitoso. Así es. Entonces esta historia, esta mujer, es una de las historias que a mí o sea, la recuerdo con mucho cariño, ¿no? Esta experiencia. ¿Cuál es ver cómo ya su vida cambió y empezó a decir: sí, se dedicaba a cierto oficio, voy a empezar a hacer esta actividad, ya estoy, o sea, empezó a hacer cosas, siendo que en la semana anterior deseaba morirse, ¿no? O sea, en solamente una semana ocurrió todo ese cambio. Así es. ¿Cuáles son, Jennifer, en tu experiencia, los duelos más conflictivos, los duelos más difíciles de tratar o de intervenir? Los duelos para mí más difíciles de intervenir son cuando existe una patología ya antes, es decir, cuando la persona ya manejaba una depresión crónica, cuando la persona tiene una bipolaridad, cuando tiene un trastorno límite, cuando tiene una codependencia, cuando tiene un alcoholismo, una drogadicción, etcétera. Cuando ya hay una preexistencia, esos duelos son un poco más difíciles de abordar, porque pues es esto añadido, esto agregado.
Y también son difíciles de abordar los duelos cuando la persona está por su voluntad, pero realmente no quiere trabajar al interior. Es como esta ambivalencia, ¿no? Como estoy aquí, yo vengo, yo hice mi cita y todo, pero te pongo una barrera. Te pongo una barrera porque no quiero conectar con mis emociones. Entonces esos duelos son bastante de repente difíciles. De hecho, yo es como poner un alto de, ¿sabes qué? O sea, sí, yo estoy aquí porque tú quieres estar aquí, ¿no? Entonces es ¿cuál es la meta que tú quieres lograr al estar aquí? Uh-huh. Así. Entonces, en esos casos, pues, no se puede hacer. Tú no eres mago, pues no puedes hacer nada, ¿no? Sí, así es. Yo en alguna parte me parece que leí o escuché que los duelos de cuando hay un suicidio son particularmente complicados y complejos. ¿Es verdad esto? Ok, bueno, esto tiene que ver con el tipo de muerte, ¿no? Entonces sí, los duelos más difíciles según el tipo de muerte para mí serían las muertes violentas y la muerte por suicidio. La muerte por suicidio porque hay muchísima culpa en los integrantes de la familia y el factor social hace lo suyo. Ahorita que te decía, este obstáculo que es el factor social, la familia se siente señalada, generalmente es algo que se sabe y que sale en los medios de comunicación, que se dice mucha desinformación, etcétera. Entonces, esto lo hace particularmente difícil. Hay un estigma, pues es verdad. El estigma social. Ajá. En mi opinión, Jennifer, yo cuando he observado a personas que pierden a alguien, las personas que tienen una fe religiosa suelen transitar por estos dolores con una mayor tersura, con una mayor facilidad. ¿Es posible desde la tanatología auxiliar y ayudar también a una persona que no tenga una creencia en la vida después de la muerte, una persona que no crea en un más allá? Es posible ayudarle. Pero es más difícil. Es más difícil para la persona, ¿no? Hay personas que dicen, es que yo no creo que exista nada después de la muerte. Entonces es difícil que tengan una tarea importante en el duelo que se llama recolocar al ser querido o vincular con el ser querido que ya no está. Ese vincular con el ser querido que ya no está da un soporte emocional al doliente y básicamente parte de la idea de pensar, ok, yo no sé qué existe después de la muerte, pero creo que existe algo. No tengo cómo explicártelo, ni cómo me lo comprueben, que sí, ni que no, pero creo que sí existe algo ya. Y creo entonces que la muerte no puede terminar con el amor que mi ser querido y yo nos tenemos. Es decir, que donde quiera que mi papá esté, sigue siendo mi papá y yo sigo siendo su hija. Entonces esto me permite tener una vinculación como hablar con él en mi mente, comprar algo que le gustaba a él, preparar su comida favorita, escuchar su música favorita, escribirle cartas que nos envían y etcétera. Pero cuando la persona no tiene la creencia de que existe algo más, esta parte se ve limitada. Entonces esto está comprobado por investigaciones en tanatología, como la persona que no hace esta tarea de vinculación va a llevar el duelo más difícil. Lo que yo he visto o aquí en la consulta es que la persona modifica su creencia. Hay personas que llegan aquí muy firmemente en que creen que no existe nada y yo respeto eso. Puedo atender a cualquier persona de cualquier religión o sin creencias al respecto, es atenderles desde su creencia, ¿verdad? Pero que conforme van aprendiendo en esto, ellos mismos reconocen la necesidad de esta vinculación. Es decir, es como que de repente todo el amor que tenía para esta persona, todo el aprecio y todo eso, ¿a quién se lo doy, no? ¿A dónde lo dirijo? No, entonces de repente, espérate, no tienes que dárselo a nadie más, tu ser querido lo sigue teniendo, tú se lo puedes seguir dando si tú te lo permites, ¿no? Entonces es como desde ahí. Mencionaste a Frankl al principio de nuestra conversación y ¿sí? Frankl pues es el padre de la logoterapia y la logoterapia
pues, o la tercera ola se llamaba también, ¿no? La tercera ola de Viena. Pues era una escuela que determina que el ser humano, la persona, requiere de un sentido, ¿no? para vivir, para dirigir sus pasos en la vida y sobre todo para sobreponerse a dificultades, ¿no? O a tragedias, pues incluso. ¿Cómo ofrecerle sentido a algo tan sin sentido como es la muerte, ¿no? Algo tan... Es una pregunta a lo mejor un poco injusta de mi parte, un poco filosófica, ¿no? Pero algo tan ausente de sentido y de pronto tener la necesidad de darle un sentido, ¿no? Para poder seguir caminando. Porque si yo dejo ese hueco ahí que no puedo conceptualizar, que no puedo comprender, pues me voy a quedar atorado ahí. Pues yo necesito semantizarlo, pues darle, perdona la repetición, darle un sentido para poder seguir con mi vida, ¿no? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Que lo que quiero decir es que no es tarea fácil y creo yo que es fundamental hacerlo, ¿no? Hacer esto, darle sentido al absurdo de la muerte. Sí, es una tarea muy difícil, pero se logra. Es muy difícil, pero se logra. Tiene que ver también con cómo era nuestra vida antes del suceso. A veces fíjate que cometemos el error de poner nuestro sentido de vida en los roles que nosotros tenemos en la vida. Es decir, una madre que su sentido de vida es ser mamá, o una esposa que su sentido de vida es ser esposa, pierde al esposo, pues se queda sin sentido de vida y entonces tiene esta dificultad, ¿verdad? De que, bueno, todo yo, mi tiempo lo invertía en esto, toda mi energía, etcétera, todas mis metas, todo mi sentido de vida está enfocado a que yo era la esposa de, ¿no? Entonces esta persona tiene que elaborar su duelo, pero aparte construirse un sentido de vida. Qué bueno. También está esta otra parte donde la persona no pierde el sentido de vida, pierde el ser querido, sin embargo necesita darle un sentido propiamente a la experiencia de pérdida, a la muerte. Pero aquí es donde viene nuestra labor, ¿no? Es la parte, entender que la muerte es inevitable, ¿verdad? Y entonces es no tanto encontrarle el sentido a la muerte en sí, sino a mi experiencia. Fíjate, yo recuerdo las palabras de un niño de 7 años que enfermó, pero que antes de enfermar él, falleció su hermano mayor, que le llevaba escasos unos 5 años a él. Entonces, yo atendiendo a este chico, me dice, ya entendí, me dijo, por qué mi hermano murió. Murió porque ahora que yo requiero que mis papás estén en el hospital, ¿quién lo habría cuidado a él? Se hubiera quedado solo en la casa. Entonces, en su nivel, en su edad, él le dio ese sentido a la experiencia de muerte de su hermano. Buscaba racionalizar, ¿no? Buscaba como que ese para qué murió, ¿no? O sea, esa parte, ¿no? Un niño de 7 años, ¿no? Entonces, así también los adultos ya con mayor experiencia, con mayor capacidad para reflexionar, si es que se lo permiten, porque no todos lo hacen, pueden encontrar este sentido también a la experiencia de pérdida. Lo lamentable es cuando en una intervención de acompañamiento o una intervención ya terapéutica, tanatológica, se quiera uno entrometer en eso. No, entrometer me refiero a anticiparse a que no es un momento ideal para que la persona, la persona no está en este momento en búsqueda, quiere apenas comprender qué es lo que está pasando, reorganizarse, manejar las emociones, etcétera, y de repente hay intervenciones donde ahí tratan de meter la búsqueda del sentido, ¿no? A la experiencia, ¿no? Entonces es algo anticipado, ¿no? Oye, ya te preguntaste ¿para qué sucedió esto? Entonces así como que la persona pues en ese momento no le haya ningún sentido, es muy anticipado hablar de eso. Entonces es casi que nosotros pudiésemos inyectar quizás un poco esta parte de te invito a la reflexión, ¿no? Pero no podemos, es como quien dice
toda pérdida tiene una ganancia, que yo estoy de acuerdo, pero quien las tiene que ver es el que está perdiendo y está ganando. Uh-huh. No es tan adecuado que los que estamos a su alrededor se las señalemos, porque a lo mejor él o ella no se siente así. Siento que es lo mismo que pasa con la búsqueda de sentido. Yo no puedo decirle a alguien más cuál sería el sentido de su pérdida. ¿Me explico? Sino que es algo meramente personal. Uh-huh. Claro. Que va a haber experiencias. Leí un libro, conocí a esta persona, hice cierto viaje que me hizo entender esta parte sobre mi experiencia de pérdida, la cual me permite darle un sentido. Sí, por eso se llama acompañamiento, ¿no? Me imagino, porque tú no estás dándole una clase de vida, de cómo vivir. Tú estás escuchando y estás generando condiciones para que la propia persona vaya explorando en sí misma y en su situación y vaya sacando en claro ciertas cosas, ¿no? Qué bueno estuvo eso que dijiste, ¿no? De cómo las personas habían fincado el sentido de su vida en relación con alguien, ¿no? No lo había pensado. Y ¿sabes qué me puse a pensar? Hay algunas personas que pierden a un ser querido y luego sucede... A mí me parece que es un error, pues, ¿no? Sucede que hacen casi una canonización del pariente muerto, ¿no? Y entonces hacen como que toda la vida gira de la persona en relación a esa ausencia. Entonces hacen una especie como de altar de la persona perpetuo, ¿no? Y incluso llegan a guardar ropa y cosas así que... ¿Cómo la ves tú con eso? A mí me parece que no es... No sé si les ayude, pues, pero... Me parece que no es adecuado porque la persona, o sea, deja de vivir su vida por dedicarse a adorar a la figura ausente, ¿no? Ok. Pienso que tiene que ver con los rituales, o sea, que de cierta forma o sea, que tú lo ves como que es saludable. Tú lo ves como algo positivo esto. Sí, lo veo positivo en la medida que la persona que lo está experimentando no deje sus responsabilidades o no se ponga con emociones negativas cuando algo alrededor de estos rituales no va como él quiere. Por ejemplo, si la persona doliente tiene ahí el reloj del hijo que ya no está y ahí lo tiene en algo, no sé, muy cuidadito, y ahí lo dejó en la sala, y entonces llega una visita y lo agarra y el doliente colapsa, sí estamos hablando de que algo no está bien. Uh-huh. No sé si me explico, no sé, sí, como sí. Que no, deja eso, ¿cómo te atreves a tocarlo? Uh-huh. ¿No? Entonces ahí estaríamos hablando de que algo no está bien, ¿verdad? Pero si la persona tiene la capacidad así de sí, mira, era el rol de mi hijo, tócalo, velo, o algo así, vaya, es que esa parte del dejar ir, a veces siento que es malentendida, ¿no? O sea, en el sentido de que no se trata de quemar toda la memoria, pues. No. Ajá, no puedes borrar a un hijo de tu vida, ni a un esposo, ni a un hermano, ni a un papá, etcétera, ¿verdad? Entonces habrá personas que necesiten cosas tangibles para darle soporte a sus emociones, ¿verdad? Necesitan ciertos objetos, necesitan ciertas fotos, necesitan hacer ciertos rituales, y eso no significa que el duelo no haya terminado. Simplemente le están dando continuidad a este vínculo del que te hablaba hace un momento. Muy bien, muy bien. Es un tema apasionante, es un tema muy interesante. A mí me genera mucha curiosidad, pero pues tenemos que parar porque has trabajado mucho hoy. Yo también trabajé mucho hoy y hay que ir a hacer otras cosas, ¿verdad? Pero antes de que nos despidamos, Jennifer, me gustaría invitarte para que en el futuro volvieras y platicáramos un ratito sobre cosas bien específicas, sobre, no sé, algunos recursos o algunos temitas que tengan que ver con la tanatología que seguramente pueden ser de interés para las personas que nos escuchan. ¿Cómo la ves? Claro que sí, yo con muchísimo gusto. Me parece excelente. Y si hay alguien que te quisiera contactar, Jennifer, ¿tú
¿atiendes personas que viven en otros lugares a través de internet, por ejemplo? Sí, así es. Atiendo personas que viven incluso en Estados Unidos, a través de sesiones de Zoom o bien con la plataforma que ellos se sientan más cómodos, ¿no? Bueno, eso es algo que tú ya haces. Perfecto. Sí, así es. Entonces, si hay alguien que te escuche y quiera contactarte, ¿por qué no compartes la vía de comunicación contigo? ¿Cuál es la mejor manera de entrar en contacto contigo? Pues mira, una forma sería a través de Facebook, así tal cual como es mi nombre, me pueden encontrar Jennifer Mata Cortés y ahí enviarme un mensaje por ese medio, Jennifer con J y doble N. Uh-huh. Y también puede ser directamente en mi número de celular, o también en el correo electrónico, que es Jennifer con J y doble N _mata@hotmail. Bueno, ¿y tú puedes compartir tu número telefónico? Sí, claro que sí. Mi número telefónico es 6421-167975. A través de ese número telefónico pudieran contactarme. Es en México, hay que recalcarlo. Es en México, hay que poner el prefijo 52. 52, más 52, ¿no? Entonces, ahorita que terminemos, me lo pasas para ponerlo ahí debajo del video, para que sea muy visible, ¿no? Bueno, Jennifer, vamos a despedirnos, pero no cuando diga adiós, no vayas a salir corriendo como hace otra gente, ¿no? Nos quedamos así, para despedir formalmente y luego ya tú y yo, nos despedimos. ¿Sale? Ok, muy bien. Muy bien. Bueno, pues terminamos. Muchísimas gracias. Al contrario, el gusto es mío. El placer de saludarte y siempre de escucharte con mucha atención, ¿no? Bueno, hemos llegado al final. Ya se me olvidó ¿tú te acuerdas qué número de episodio es este? Lo dije al principio. Creo que dijiste es 89, pero yo también de repente... Yo también creo que es 89, pero como no quiero regarla, voy a ir a... Ya estoy viejito, pues se me olvidan las cosas. Sí, efectivamente, no estábamos mal. Es el capítulo 89 que llega a su fin en este momento. Muchachos, ha sido pues un placer poder generar esta conversación y compartirla con ustedes. Síganos, suscríbanse a este canal, denle clic ahí a la campanita, déjenos un mensaje, díganos, ¿no, Jennifer? Que nos digan desde dónde nos escuchan. Así para saber que del otro lado hay alguien, ¿no? Bueno, eso es todo. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto. Adiós. Muchas gracias.